Bienvenidos amigos. Bueno, vamos en este recorrido del día de hoy, donde como siempre les ofrezco los hallazgos que he ido teniendo toda vez que me dedico a preparar mis crónicas de navegante, que tienen una intención directa y es ir contra el olvido, rescatar historias que están ahí y que corren el riesgo de que de un momento a otro sean eliminadas, editadas, ocultadas por aquellos que no quieren que tú sepas la verdad, por aquellos que no quieren que tú abras tu mente a un pensamiento abarcador, realista, en el que la premisa básica sea ir por los caminos de la verdad, porque esa es, al fin de todo, la que nos hace libres. En el día de hoy vamos a trabajar con dos historias que he ido, separando en la medida que hago mis búsquedas y tiene que ver con el mundo del misterio, pero en este caso el misterio literario. Aquí, hasta donde yo he podido buscar, nadie ha dicho que hablar de este tema constituya una teoría de la conspiración y espero que hablar de este tema tampoco cause problemas ni peligros a ninguna persona. Vamos a decirles que hemos estado consultando, recorriendo sitios con el tema de los 5 libros que siguen siendo un misterio para las mentes más grandes de la humanidad. Y bueno, pues preferí quedarme con un sitio muy seguro, muy confiable, que desde hace mucho tiempo vengo siguiendo, mucho más en la sección Historias de la Humanidad y que nos dicen la verdad. Y también vamos a estar mirando en el día de hoy otro hallazgo que resulta para mí, bueno, pues más cercano, puesto que este lo encontré hace apenas unos días. El anterior hace ya tiempo que lo tenía separado para compartirlo con ustedes, pero como este de ahora tiene que ver también con libros, es preferible unir a estos dos artículos en una misma historia. Y bueno, pues aquí les voy a mostrar esta otra que se llama El Manual de Exorcismos, que ha permanecido sin descifrar durante más de 2 siglos. Bueno, pues con esta historia que acabo de mostrarles y con la que ya les presenté antes, vamos hoy a este recorrido por la historia para salvar la memoria. Y como siempre, en la búsqueda de la verdad. Comenzamos con estos 5 libros que siguen siendo un misterio para las mentes más grandes de la humanidad, según este artículo de Yonah McCombie Smith, que estoy abordando ahora y ha sido publicado en 2019 en el sitio de bl.com. Según explica y expresa dentro de la historia de nuestro mundo, quedan muchos misterios sin resolver, muchos de los cuales están escondidos dentro de las páginas de antiguos libros enigmáticos. Según explica la escritora que hace este análisis, uno de estos 5 libros es el manuscrito Voynich, que es un códice ilustrado con un sistema de escritura que nunca se ha entendido o descifrado por completo. La vitela en la que estaba escrito ha sido fechada con carbono a principios del siglo XIV, entre los años 1404 y 1438, y se cree que se produjo en el norte de Italia durante el Renacimiento. El manuscrito lleva el nombre de Wilfrid Voynich, un librero polaco samogitiano que compró el libro en 1902.
Todo el manuscrito fue escrito en pergamino de becerro o vitela, aunque se cree que faltan muchas páginas del texto. Quedan más de 240 páginas del libro. El manuscrito fue escrito de izquierda a derecha y la mayoría de las páginas contienen ilustraciones, cuadros y diagramas, algunos de los cuales son hojas plegables. El infame manuscrito en sí mide 23.5 centímetros y 16.2 centímetros por 5 centímetros. Este manuscrito ha sido estudiado por muchos criptógrafos profesionales y aficionados por igual, incluidos descifradores británicos y estadounidenses, pero hasta el día de hoy nadie ha logrado descifrar los mensajes escritos en el extraño libro. Se ha convertido en el manuscrito más misterioso de la historia de la criptografía humana. Los misterios sobre el significado y el origen del manuscrito Voynich han despertado y estimulado la curiosidad y la imaginación de muchas personas, convirtiéndolo en un intrigante tema popular en muchas novelas de misterio. En los últimos 100 años, los investigadores no han verificado ninguna hipótesis sobre la verdadera naturaleza del manuscrito. Pasamos entonces al segundo libro, del que no se nos ofrece ninguna imagen en este artículo, y es el Prodigiorum ad Ostentorum Chronicon. Es una enorme e influyente antología latina de presagios, escrita por el investigador de humanidades francés Conrad Licosthenes, y esta fue escrita en 1557. Este libro describe los aparentes eventos fundamentales desde la época de Adán y Eva, incluidos desastres naturales como inundaciones y lluvias de meteoritos, incluido el cometa Halley, monstruos marinos, ovnis, así como varios temas bíblicos. Los presagios se describen vívidamente y van más allá del espacio físico que la humanidad actual puede explicar. Además, el libro contiene más de 1000 xilografías para ilustrar muchos de los informes de Licosthenes. Pasamos entonces ahora al tercer libro, que es el libro rojo. El libro rojo, según explica aquí, bueno, pues dice que Carl Jung, el padre de la psicología, enfermó mentalmente en 1903. Comenzó a escribir un libro llamado Liber Novus en ese momento, que significa Nueva York en latín. Este libro, con tapa de color rojo, más tarde se conoció como el libro rojo. Carl Jung tardó 16 años en escribir este libro. Dijo que durante ese tiempo estuvo enfrentando su mente subconsciente. El sucesor de Jung había estado ocultando el libro durante décadas debido a una comprensión poco clara de su contenido hasta 2009. Bien, en el libro, según explica, hay numerosas pinturas que retratan sus encuentros con fantasmas y dioses en el camino del infierno. Algunos consideran que este libro misterioso es una obra maestra loca, pero también hay quienes consideran que la obra contiene sabiduría infinita. Bueno, ya tienen este tercer libro. Vamos entonces a el próximo libro, el próximo texto del que tampoco en este artículo que estamos compartiendo con ustedes hay imágenes, y se trata de los pergaminos de Ripley. Los pergaminos de Ripley, bueno, tienen su nombre porque George Ripley fue un conocido monje y alquimista del siglo XV, y los rollos de Ripley llevan su nombre.
El contenido de los pergaminos revela los secretos de la alquimia que descubrió durante sus 20 años de viaje por Europa. Aunque el ejemplar original del libro se ha perdido, se han entregado 23 ejemplares restaurados. El rollo más grande mide hasta 6 metros de largo y está cubierto de ilustraciones. Las imágenes y los textos del libro presentan el método para crear una piedra bruja que se considera legendariamente capaz de convertir el plomo en oro. Algunos incluso dicen que una piedra de bruja hecha por él mismo fue la fuente de la riqueza de Ripley. Una riqueza que le permitió ayudar a los hijos de Malta y Rhode Island. Y el otro libro es el libro de obra linda. El libro de obra linda, que en este caso sí tenemos imagen en este artículo, es un extraño manuscrito que data del siglo XXI. Está escrito en germánico, el antepasado del idioma alemán, y describe los casi 4.000 años de la historia frisia, su mito y religión. Ha sido un manuscrito controvertido desde su primera aparición en el siglo XIX. El libro también describe clanes matriarcales que gobernaron el mundo antiguo, lecciones para la vida y detalles sobre el hundimiento del Atlántico. Este misterioso libro fue estudiado una vez por los nazis y también se le conoce como la Biblia de Himmler. Parte de su contenido está íntimamente relacionado con la realidad. Se considera que el libro tiene el poder mágico para predecir cambios futuros. Y hasta aquí vamos con este análisis y con esta información que nos ofrecen en el sitio de bl.com para entonces recordarles a ustedes, como ya les he venido diciendo en varios videos que he compartido con ustedes tras los hallazgos que hago al realizar y preparar mis crónicas de navegantes, que es importante darnos cuenta el momento que vivimos y en la medida que vamos comprendiendo cuánto nos han mentido, ocultado o cuánta información hay por ahí que está publicada, que está detallada, pero que no ocupa planos principales. Esto, bueno, pues abre en nosotros la idea de que debemos cuestionarlo todo, porque si nos han mentido y ocultado datos e informes importantes por siglos, sabemos que nos lo pueden seguir ocultando, manipulando o tergiversando. Vamos entonces ahora a la segunda parte de este análisis. Si usted lo quiere leer sin necesidad de alguien que recorra con usted este camino, usted puede ir precisamente a un sitio que está en español, se llama National Geographic. Usted puede escribir el manual de exorcismos que ha permanecido sin descifrar durante más de 2 siglos y allí se va a encontrar curiosidades de la historia y tiene que ver con un extraño manuscrito encontrado en una colección inglesa del siglo XVIII que ha resultado ser un manual de exorcismo escrito en lenguaje cifrado para prevenir su mal uso. Bueno, pareciera que hoy estamos hablando de todo lo que tiene que ver con historias, con situaciones que se han dado en el pasado y que de pronto nadie quiere que se entiendan, y desde luego acá están diciendo que el manual es prohibido porque tal vez se pudieran darle un mal uso. Acá en este artículo que se ha bueno, pues puesto en línea el 29 de abril de este año y que está
Bueno, pues el autor es Abel G.M., es un periodista que ha estado especializado en el ámbito de la historia y los viajes. Bueno, lo pueden encontrar en este sitio historia.nationalgeographic.com, pero lógicamente esta parte está en español, no tienen que ir a ninguna traducción. Yo de antemano, bueno, pues les digo que según esta investigación de este periodista, en 1753 el noble inglés Robert Harley, conde de Oxford y conde Mortimer, adquirió una colección de más de 600 manuscritos de época medieval y moderna, escritos en varias lenguas europeas y que abarcan una gran variedad de temáticas, desde otras de clásicos como Tito Livio y Petrarca hasta tratados de alquimia y medicina, pasando por diarios privados y libros de cantos religiosos. Esta copiosa colección fue vendida por su hijo al Museo Británico, que durante más de 2 siglos se ha dedicado a la titánica labor de catalogar y describir los documentos, encontrando a veces notables problemas. Uno de estos documentos, catalogado como Harley MS 2874, ha encerrado un misterio resuelto recientemente por su contenido aparentemente indescifrable. En el catálogo original es descrito como un breviario, un libro de liturgia que resume las obligaciones públicas del clero a lo largo del año. El problema era que muchas de las palabras no tenían sentido y estaban compuestas principalmente por consonantes, resultando ilegibles. Un misterio que, sin embargo, una vez descifrado, tenía mucho sentido para la época. El documento empieza con las siguientes palabras. Vamos a marcar aquí las palabras que ya se sabe son difíciles de pronunciar, no tienen, la mayoría de ellas tienen escasamente alguna vocal, y dice que aparentemente esas palabras no significan nada y tal vez por eso el manuscrito cayó en el olvido hasta que en 2019 la Biblioteca Británica empezó a revisar el catálogo original para actualizarlo y hacerlo accesible online. Así se topó nuevamente con el crítico contenido del Harley MS 2874, que sin embargo pudieron resolver de una forma más sencilla de la que tal vez esperaban. ¿Se imaginan, amigos? Fue ahora en el 2019 donde pudieron descifrar este manuscrito. Bueno, se trata de un sencillo sistema de encriptación en el cual algunas vocales son sustituidas por la consonante sucesiva. Así, el encabezado del manuscrito se puede leer como Conjuratio Malignorum Spiritum, es decir, conjuro o invocación de los espíritus malignos. Y el contenido resulta claro. Se trata de un manual de exorcismo. Investigando más en profundidad, los investigadores han llegado a la conclusión de que se trata de la copia de un manual cuyo original se encuentra en el Vaticano y que describe los rituales para expulsar a los demonios del cuerpo de las personas poseídas. De hecho, una vez revelada su identidad, resulta ser un documento conocido. Se conservan alrededor de 30 copias sin codificar del Conjuratio Malignorum Spiritum, realizadas en imprentas de Roma y Venecia entre finales del siglo XV y principios del XVI. El Harley MS 2874 es una copia a mano, probablemente realizado por un monje que decidió codificar su contenido. Ninguno de los manuscritos impresos contiene ese lenguaje encriptado.
Vamos a observar, esto está, bueno, está en el sitio que les estoy compartiendo y habla de por qué la necesidad qué necesidad, o sea, había en esa época de codificar este contenido que en teoría debía servir para el bien y por lo tanto ser accesible a quien tuviese necesidad de usar. Según los investigadores, el monje que copió el manuscrito seguramente temió que alguien pudiera usarlo para hacer el mal. Las fórmulas que contiene otorgaban supuestamente el poder para dominar a los demonios y por lo tanto quien lo copiara creyó que podía ser usado para fines malignos si caía en malas manos. De hecho, no se trata solo del título, sino que todas las fórmulas rituales están encriptadas con el mismo sistema o abreviadas. Por ejemplo, y aquí ponen el caso de conjuro te diaboli, te invoco diablo, aparece como, aquí ponen la forma en que aparece según la manera cifrada. Bueno, los investigadores creen que el copista fue posiblemente un monje de la abadía de Bury St. Edmunds en Sulford, o sea, Bury St. Edmund en Sulford. A partir de una pista encontrada en el manuscrito, la primera página es reciclada y con luz ultravioleta se puede distinguir en la otra cara el texto original, un indulto real de Enrique VI a William Babington, quien fue abad de Bury St. Edmund entre 1446 y 1453. Según los investigadores, el autor era probablemente un monje de esta abadía que no estaba familiarizado con los manuales de exorcismo que en aquella época eran escasos en Inglaterra. Puesto que en textos paganos se encuentran a menudo fórmulas parecidas, es posible que el copista se sintiera intranquilo ante la posibilidad de que alguien pudiera usar su contenido para lanzar maldiciones y por eso decidió codificar. Podía preocuparle en particular el uso abundante que se hace del término conjuratio, conjuro o invocación, a menudo hallado en textos sobre artes oscuras. Este mecanismo de seguridad impediría también, o al menos eso pensaba él, que alguien leyera en voz alta las fórmulas sin saber de qué se trataba y conjurara a los demonios involuntariamente. Queda claro que para él toda precaución era poca. Aquí tenemos esta historia y como les dije al principio, forma parte de estos contenidos y estas informaciones que están en distintos sitios en Internet y que no siempre encontramos, que no siempre accedemos a ella porque es mucho lo que hay, no sabemos que existen. Por eso sigo en esta tarea de compartir con ustedes, bueno, pues los hallazgos que yo voy teniendo en mis crónicas y recordándole a ustedes cuánto, amigos, cuánto nos falta por conocer y cuánto nos ayuda esto que vamos conociendo a entender las vías que se han venido usando por siglos para no permitir que lleguemos al conocimiento y no permitir que podamos en nosotros hacer análisis y entender que en el pasado hubo civilizaciones con una gran responsabilidad y perfección en el sentido de entender la naturaleza, entender quiénes somos, de dónde quizás venimos o cuáles son los mundos que nos rodean en esta tierra bella, en esta tierra inmensa y firme.